nombre es Néstor Muray Irizarry. Yo nací en el barrio Bélgica de Ponce, de La Plena, cerca de San Antón, ¿verdad? Cuatro Calles y La Bomba también. Y nosotros llevamos más de 50 años en esta labor. Casa Paoli, el centro, cumple 50 años el año que viene. Yo cumplo 80 años el año que viene. Así que es una labor titánica que hemos desarrollado desde el 1976 en Ponce, y prácticamente lo que hemos seguido es la línea de Ricardo Alegría y del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Es una institución que se dedica a la difusión, se dedica a la investigación, se dedica al estudio, se dedica también a la divulgación de los valores culturales puertorriqueños. La comunidad donde yo nací y mi familia es fundamental en toda esta gestión cultural. Papá, Santiago Muray Vázquez, tenía la afición era poeta, también era orador, era una persona muy dedicada a su familia, inclusive tenía un taller en el patio de casa, tenía un taller de hacer artesanía. Pero él no era artesano, él sencillamente se dedicaba a hacer cosas para la familia, muebles para la familia, y yo aprendí muchísimo con él. Abuelo también era comerciante, mi tía también, mamá era una mujer incansable, una trabajadora muy especial de San Germán, y me hablaba muchísimo también en el barrio Cotuí, donde ella nació, donde abuelo era comerciante. Y ella me hablaba mucho de los trovadores y de los que construían instrumentos tradicionales de Puerto Rico. O sea que todo eso me ayudó muchísimo, ¿verdad?, a poder continuar de alguna manera esa labor que uno comenzó ya cuando cuando conocí a Ricardo Alegría, lo conocí a los 16 años, y desde esa fecha hacia acá, que voy para los 80 ya casi, pues me he dedicado a esta labor. Muchas veces sin cobrar, ¿verdad? Y la mayoría de las veces sin cobrar y algunas veces cobrando. Estudié educación en la Universidad Católica, después estudié un máster, una maestría en educación en Van Street College of Education en Nueva York. Después me ofrecieron otra beca para estudiar entonces en el Centro de Estudios Avanzados, que es donde hice todos los cursos de doctorado. O sea que seguí y he seguido estudiando toda mi vida, ¿verdad? Pero a nivel formal, a nivel académico, esa fue más o menos la trayectoria. Yo tuve la dicha, ¿verdad?, porque yo creo que fue un privilegio de tener como mentores a Francisco Yuch Mora. Pancho era historiador, era ensayista, era poeta, orador, buen conversador, y nos queríamos como un hijo, ¿verdad?, y un padre e hijo. Y Pancho fue bien importante en mi vida, ¿no? Los primeros archivos que yo visité, los visité con Pancho en Yauco, que recuerdo que eran donde guardaban también las escobas y los mapos. Pero Pancho siempre iba a recoger también materiales que le prestaban, él fotocopiaba ese tipo de cosas. También tuve la dicha de estar y tener una gran amistad con Juan Antonio Corregel. Publicamos cosas juntos, ¿verdad? Hicimos varios trabajos de publicación, entonces era mimeógrafo. También tuve la dicha y el honor de ser amigo y trabajar como 9 años con Solina Ferré en la playa de Ponce. Yo comencé a trabajar en el Departamento de Educación. Enseñé primero educación industrial, después enseñé historia de Puerto Rico, estudios sociales, y después entonces paso a la universidad, después de haber pasado por un montón de agencias que Rafael Hernández Colón me había nombrado el primer representante del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Después bregué con el Quinto Centenario, con la Comisión del Quinto Centenario, y también bregué con un proyecto que él tenía que se llama Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico. O sea que el trabajo mío fue desde los 16 años, porque me dieron un permiso especial para trabajar en un supermercado.
Así que desde esa fecha y desde esa edad estoy trabajando hasta el sol de hoy, ¿no? A Ricardo lo habían nombrado el director de la Oficina de Cultura en la Fortaleza y entonces en el Instituto la Junta había nombrado a Luis Manuel Rodríguez Morales, director del Instituto de Cultura en esa época, y entonces ellos me nombraron representante de promoción cultural, pero radicado en Ponce, para atender especialmente la zona histórica de Ponce. Entonces yo era secretario de la Junta y trabajaba también en el Instituto de Cultura y tenía como 40 centros culturales a mi cargo y también organizamos festivales de teatro con la ayuda de Paco Gibí, también fiestas de la música con Héctor Campos Parsi, y en promoción cultural pues hacíamos un montón de cosas y organizamos centros culturales, conseguimos también hasta pleneros que estaban en Guayama, que nadie conocía, y entonces Campos Parsi los grabó y se hizo el segundo disco de plena bajo el Instituto de Cultura. Y llegué a coordinar el proyecto, también cuando Iván renuncia, me nombran entonces coordinador del proyecto de promoción cultural, y entonces pues hicimos también unos cambios y muchas actividades en todo Puerto Rico. Me muevo a trabajar con Solisolina Ferré, en la playa, donde también hicimos una labor de muchas cosas, una cosa increíble. Montamos proyectos como el de la Casa del Balcón, que era una institución que hicimos vinculada a los desertores escolares. Hicimos una labor muy importante en la comunidad, también con los pescadores y también con la arquitectura, también estudiando la arquitectura y estudiando la historia. Yo lo primero que hice fue que cambié un equipo que tenía por una grabadora, me acuerdo, sí. Y comenzamos a entrevistar muchas personas en la playa de Ponce, y de ahí salió uno de los libros, en parte que tenemos, del Caballo de los Siete Colores, en parte salió de la playa de Ponce. Recogimos cuentos de algunos de los habitantes de la playa, y están reflejados ahí en ese libro, El Caballo de los Siete Colores. Recogimos muchas recetas vinculadas a los pescadores y a las costumbres que ellos tenían de la playa de Ponce y la forma en que ellos pescaban, la forma en que ellos trabajaban con distintos materiales vinculados a la pesca, ¿no? Del centro salgo en el 1980, ya me había graduado de una maestría en educación en Nueva York, en Bank Street College of Education. Decidí volver al departamento de educación porque aunque era un trabajo maravilloso con Solisolina, pero no tenía seguridad para el futuro, ¿verdad? Y yo tenía una familia, ya habían 3 muchachos y una familia que atender, ¿no? Ahí enseñé cursos de historia general y cursos de historia de Puerto Rico, y estuvimos también haciendo muchos proyectos con los estudiantes, cantidad de cosas también hicimos con los estudiantes, y excursiones, porque yo pienso que un gestor cultural debe también ayudar mucho a que la gente haga excursiones, que hagan una planificación como familia, ¿verdad? Como comunidad, y entonces que se organicen hacia un objetivo particular, ¿verdad? Y visitamos muchos lugares. Yo estuve como 18 años con el Departamento de Educación, y de ahí entonces mi esposa se enferma y se llamaba Carmen Iris Ramos Teixeira, a quien le debo muchísimas cosas maravillosas. Y yo renuncio a la Interamericana, y entonces para cuidarla. Y entonces ya estaba, la Casa Paoli ya estaba funcionando, ¿verdad? Pero verdaderamente yo creí que era bien importante hacer ese tipo de cosas. Yo creo que un gestor cultural también tiene que tener algún tipo de, no de compasión, porque eso no es compasión, sino de compromiso con su familia
y especialmente si la compañera o el compañero ha servido muy bien, pues ¿por qué no también apoyarlos cuando en esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Y entonces decidí lanzarme a renunciar a la universidad y después volví a Bayamón enseñando en la universidad también historia. Entonces en Bayamón me jubilé de la Universidad Interamericana, después de estar como 8 años allá más o menos, de 8 a 10 años, también haciendo una cantidad de proyectos, o sea, porque el gestor cultural, a pesar de que analiza, piensa, planifica, todo ese tipo de cosas, debe ser bastante consecuente de lo que hace. O sea, ese compromiso que se tiene con la cultura, no importa si es México, si es Honduras, si es Puerto Rico, no importa, ese compromiso hay que seguirlo y hay que mantenerlo y hay que ser bien constante en lo que uno hace constantemente en cuanto al desarrollo de los proyectos. Donde quiera que yo he estado, ustedes tienen una muestra aquí, ¿verdad?, de cosas que siempre estamos haciendo. O sea, hay que hacer cosas, pero cosas que tengan sentido y que sean parte de una aportación a la cultura. No tienen que ser cosas nuevas, ni cosas tan innovadoras, sino que puedan reafirmar o afirmar constantemente lo que uno cree a nivel cultural, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, ese compromiso. Ricardo era una figura muy sencilla. Yo diría que Ricardo en parte era como muy tímido, en cierta forma. Y Walter Murray Chiesa, que entonces dirigía el programa de artesanía del Instituto de Cultura Puertorriqueña, me lo presentó en una de las ferias de artesanía de Barranquita, de las primeras ferias que se hicieron en Barranquita. Y ahí yo conocí a Ricardo y ahí comenzó la amistad. A la larga, cuando él se retira, que estaba ya como director de la oficina de Fortaleza, de Cultura en la Fortaleza, él, después de saber, ¿verdad?, mis intereses, me pidió que me fuera a Ponce a fundar un centro de investigaciones folclóricas. Así que de tal manera que me dio esa tarea y pues la hemos cumplido, pienso yo, que casi a cabalidad, ¿no? Casa Paoli es la sede de un centro que se fundó en el 1976, que tuvo distintos lugares, siempre en la zona histórica de Ponce. Fundamos el Centro de Investigaciones Folclóricas en el 1976, en la calle Salud, en Ponce, y de ahí yo no tenía prácticamente nada, pues moví mi escritorio, todo lo que teníamos, parte de la biblioteca, lo movimos al local. Yo pagaba el alquiler porque no había fondos todavía para hacer otra cosa distinta. Y entonces comenzamos ahí el Centro de Investigaciones y ahí es Pedro Escaví Agostini, de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones Sociales, que entonces él dirigía el estudio etnográfico de la cultura popular de Puerto Rico. Chuco también Quintero estaba allí en el grupo, Mariano Negrón Portillo, bueno, un grupo de gente maravilloso. Y ellos pues nos ayudaron a dar unos cursos en el mismo local que teníamos en la calle Salud, un local pequeño, pero ahí comenzamos los cursos. Y allí organizamos una serie de trabajos, comenzamos con las publicaciones, eran publicaciones bien sencillas, pero eran cosas importantes, ¿verdad? Ahí estaban las conferencias que dio Wenceslao Cejadelí, que dio Pedro Escaví, una serie de humanistas que invitábamos con fondos de la fundación. También comenzamos a hacer seminarios con los maestros, porque también el gestor cultural debe pensar cuál es la comunidad a que quiere servir. Eso es bien importante. Y nosotros entendíamos y entendemos que lo más importante dentro de esa comunidad, ¿verdad?, porque tú no puedes ir a los millones de personas, sino a cuáles tú quieres llegar primero, pues a los maestros, porque los maestros son los que constantemente
siguen trabajando los materiales que tú pues prácticamente le estás ofreciendo, ¿verdad? Y hemos hecho cantidad de seminarios en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, también en Nueva York, hemos hecho mucho trabajo en Nueva York, en Chicago. También en Nueva York montamos una sede de Casa Paoli también. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos este tipo de cosas, hacemos este tipo de cosas? Y es porque la cultura es algo dinámico, pero también es algo que hay que dar a conocer, es algo que hay que estudiar, es algo que se necesita investigar, que se necesita analizar, que se necesita trabajar de alguna manera con esos materiales para saber por qué nuestro pueblo se dedica a hacer este tipo de cosas. Otro proyecto bien importante lo tuvimos y lo tenemos en parte, ¿verdad?, que se llamó el Movimiento de Arte Infantil por Zona, que es el Proyecto Maíz. El Proyecto Maíz no es otra cosa que una misión. ¿Se acuerdan del concepto de Vasconcelos, de las misiones culturales en México? Por cierto, en México. Nosotros fuimos a México y estudiamos ese concepto. Inclusive entrevistamos viejitos ya que participaron en esa misión que tenía Vasconcelos en el Departamento de Educación de México. Y eso nos llevó a hacer en Puerto Rico algo parecido, pero con los artistas. Hubo una gran cantidad de trabajo que se hacían en las comunidades, especialmente en los barrios más humildes, con los estudiantes que muchas veces no tenían ni maestros de arte. Le llevábamos también maestros de música, psicólogos, sociólogos, le llevábamos también conferencias a los barrios a través de ese Proyecto Maíz. Carteles, hicimos más de 50 carteles, muchos de ellos eran de artistas que participaban en el Proyecto Maíz. Bueno, hicimos muchísimas cosas con esos chavos que nos daba el municipio y ellos estaban encantados porque nosotros era el único proyecto que auspiciaba el municipio que rendía tanto fruto, ¿verdad?, con motivo de las actividades que hacíamos en los barrios de Ponce. Yo recuerdo que un día, cuando yo firmé el documento porque yo nunca le debía a nadie 35,000 pesos, que fue lo que costó Casa Paoli, y yo fui el que firmé el compromiso. Y recuerdo que yo me puse hasta a llorar y todo porque yo no sabía qué hacer, cómo se iban a pagar esos 35,000 pesos. Y gracias a Dios, que Dios siempre obra por senderos misteriosos, nosotros pudimos conseguir el dinero, no tan solo para pagar la casa, pagar lo que se debía, sino que la familia Perna nos permitió que el pago mensual fuera parte de la cantidad de dinero, lo que llaman el principal, que se debía. Y pudimos entonces también conseguir dinero para restaurar la casa. Pero ha sido bien duro, bien cuesta arriba. Nos han ayudado muchísimas personas de Ponce, fuera de Puerto Rico. Pero también ha sido muy duro conseguir apoyo, sabiendo la mayoría de la gente que yo soy independentista, y eso pues a veces, pues yo no voy a dejar de serlo, pero a veces eso tiene también su precio, ¿verdad? Y uno tiene que estar consciente de que esas cosas están presentes y las amistades también tan diversas, como dije, ¿verdad?, anteriormente, Corregel, Isolina Ferrer, Rafael Hernández Colón, Yuch Mora, que la mayoría de ellos no pensaba igual que yo, ¿verdad?, a nivel de estatus final para Puerto Rico. Pero yo nunca he utilizado nada de eso como una bandera para conseguir nada. Nosotros conseguimos las cosas por los méritos, por la planificación que se haga, porque se haga una cosa bien hecha, como dije anteriormente, pero no necesariamente usando ningún tipo de bandera en beneficio de un proyecto en particular. Yo creo que un gestor cultural tiene que preocuparse también no tan solo por la condición en que están los archivos,
sino también por estudiar ese material. Y debe también desarrollar destrezas de escritura, tanto en inglés como en español, así, en francés, en todos los idiomas que pueda. Yo creo que la experiencia de los investigadores y de los gestores culturales te da mucha seguridad. O sea, mientras más tú sabes, más deseos tienes de seguir aprendiendo, pero también tienes deseos de comunicar. O sea, porque es muy triste que la mayoría de estos materiales estén metidos en una gaveta, ¿no? Hay que buscar la manera de sacarlo. Y qué mejor que la parte digital. Pienso que hay programas en muchas universidades, ¿verdad? Además de la Universidad de Puerto Rico. Y eso es bien importante, también es importante que las universidades se ocupen de trabajar con los municipios también y los municipios con las universidades, porque hay una cantidad increíble de proyectos que tienen los alcaldes y a veces esos proyectos están hechos con muy buena intención, de muy buena fe, pero le falta una base, le falta un contenido, le falta una zapata. Y esa zapata se la deben dar los estudiantes y los profesores que están en gestión cultural. Porque se dice, vamos a poner un departamento de turismo y ahí vamos a meter la cultura. No, es que tienen que tener mucho cuidado porque es que son dos cosas distintas. Una cosa es el mercadeo que tú quieres hacer de las cosas maravillosas que tú entiendes que tienes en tu pueblo, y otra cosa es la gestión cultural. Y hay que reeducar a los alcaldes y a ese liderato de que son dos cosas distintas, que sí se pueden armonizar, claro, pero no puede ir por encima el mercadeo sobre la gestión cultural, sobre la investigación cultural, sobre el estudio que uno debe hacer de la historia de ese lugar. Igual también insistir con las comunidades en que conserven esas fotografías, que conserven esos videos que están haciendo con los mismos teléfonos celulares de la familia, porque todo eso es parte de la historia de esa familia, de esa comunidad. Y hay que crear en la gente que no las artes no es la cultura. Siempre se dice, no, que el sinónimo de arte es cultura. No. El arte pertenece, forma parte de, pero no es sinónimo de cultura. Hay una cantidad de cosas, el comportamiento de los seres humanos frente a los demás seres humanos, el respeto por el otro, por lo que hace el otro, por lo que hace la otra. Esos son cosas son valores bien importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estemos haciendo ese tipo de trabajo, ¿verdad? Yo pienso que en Puerto Rico se ha adelantado mucho, pero ese adelanto, yo no quisiera pensar que muchas de esas cosas se pegaron con chicle. Yo pienso que muchas de esas cosas hay que revisarlas, hay que analizarlas y ver en realidad el fondo de las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer en realidad? A veces fortalecemos unas cosas que no necesariamente, pienso yo, que son las que se deben fortalecer, ¿verdad? Los municipios pueden hacer maravillas y los alcaldes consiguen muchos fondos para este tipo de actividad. Pero hay que saberlos dirigir, hay que ayudarlos a dirigir. Tiene que haber, en la gestión cultural, tiene que haber una dirección. Tú tienes que ver qué comunidad tú quieres servir, pero hacia dónde es que quieres que se lleven las cosas. Yo pienso que estamos preparando un grupo de gente en la sucesión. Hay una sucesión, estamos preparando mujeres, varones, pero más mujeres que hombres. Y pienso que la figura de Antonio Paoli, de que no hemos hablado, porque ya eso sería otra entrevista,
don Antonio Paoli siempre debe ser recordado porque es una de las figuras más importantes que ha dado Puerto Rico en toda su historia. Nosotros pensamos que sí, que eso es importante que se continúe, ¿verdad? Que eso nunca muera, porque recordar, decía Galeano, ese maravilloso escritor uruguayo, decía, recordar es volver a pasar por el corazón, decía él. Y yo pienso que eso es necesario, por eso es tan importante apoyar a las personas mayores, que llaman mayores los ancianitos, las ancianistas, los viejitos como yo. Hay que apoyarlos de alguna manera porque esa sabiduría, como decía Benedetti, lamentablemente se va con esa persona cuando muere, ¿verdad? Y esa es recordar esa memoria colectiva que es tan importante en los países, en las naciones, en nuestros países latinoamericanos, especialmente en América Latina. Es tan importante en el Caribe recordar las cosas buenas que hemos hecho y también tener en cuenta las cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Como decía mi abuela, para no seguir metiendo la pata, ¿verdad? Cuando uno está ya a los 80 años y mira hacia los años más jóvenes, ¿verdad? De todas las cosas que hemos hecho, no nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos. Sí se abandona un poco la familia. Eso también hay que tener cuidado de establecer como un balance entre la compañera, el compañero, los hijos, los nietos. Hay que establecer un balance. Y a veces esta pasión, ¿verdad?, por hacer tantas cosas. Porque lo que yo le decía a Isolina Ferré es que nosotros siempre tenemos el temor de morirnos. O sea, la muerte siempre está ahí. Lo que pasa es que uno no le hace caso, ¿verdad? Pero está ahí. Y entonces eso hace que uno siempre tenga como los motores acelerados. ¿Verdad? Cuando tú aceleras el carro, que eso es un error también, acelerar los carros así, pero el motor sufre mucho. Pues también pasa con el corazón, ¿verdad? Cuando uno acelera los motores, también sufre mucho el corazón. Pero yo no sé, la guía mía siempre ha sido el país sobre todo, el país ante todo, y todo por el país.